Algo que para mí fue clave de que estemos acá 600 episodios después fue hacer del podcast un negocio. Encontrar un podcast que haya sobrevivido 11 años es como tratar de encontrar a alguien que corra maratones que no haya parado durante una década. 4.5 millones de podcasts que existen en el mundo, solo un 44-47% de los podcasts llega al tercer episodio. Aproximadamente llegan a 100 episodios de 1 al 5% de los podcasts. Alguien que empezó un podcast hace 12 años lo empezó cuando los podcasts todavía no eran muy conocidos. Es muy raro que haya un podcast que todavía siga existiendo. Nos pasaba mucho, siendo familia y trabajando juntos, de compartir muchos espacios que, se entrecruzan, ¿no? Laborales y personales. Y nos pasaba mucho de estar en sobremesas y de repente estar conversando de cosas, de temas que por ahí sobre los que nos gusta trabajar, nos gustaba enseñar, estábamos investigando. Nosotros empezamos el podcast literalmente con la compu y un micrófono. Esas primeras grabaciones eran sentados uno al lado del otro, pero era en el living de una casa normal, no era un estudio, no había ningún tipo de panel de sonido ni nada de eso. Y así arrancamos. A lo largo de los años, un montón de personas empiezan podcast y los dejan. Y ahí alguien puede decir, estos chicos son muy cabezaduras, es verdad. Pero también, la forma positiva de decirlo es, somos constantes. Cuando vos estás haciendo podcast, estás literalmente en el oído de las personas. Es muy fácil para las personas detectar la falsedad. Me imagino 11 años de grabar un podcast en un modo que no sea realmente como somos. No sé si lo aguantás tanto tiempo. ¿Alguna vez te imaginaste cómo sería tu vida si pudieras sostener un proyecto importante con constancia durante más de 10 años? Y te preguntaste qué hay detrás de algo que empieza como una idea grabada casi de prueba y termina convirtiéndose en un compañero de todos los lunes. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com y hoy llegamos al tan esperado episodio 600. Nos juntamos para contarles cómo eran esos primeros días en los que casi no existían podcasts, qué cosas mantuvimos iguales desde entonces y cuáles fuimos ajustando con el tiempo. En este episodio especial queremos abrir el detrás de escena del podcast, compartir aprendizajes, después de 599 episodios, anécdotas de los inicios, momentos bisagra y algunas decisiones que cambiaron la forma en que trabajamos y crecemos como equipo. Si en algún momento este podcast te acompañó mientras viajabas, trabajabas o hacías cosas de todos los días, este episodio también es un pequeño homenaje para vos. Mi nombre es Santiago Salom y hoy voy a estar acompañado por Mati y Lu. Bienvenidos, chicos, ahora sí, oficialmente grabando. Esto para los que escuchan el podcast en Spotify, Apple Podcast, donde sea en el futuro. Estamos en vivo también y así que bienvenidos a todos los que nos están acompañando ahí del otro lado. Pero bueno, principalmente a dos personas sin las cuales sería imposible todo esto, que son Mati y Lu. Bienvenido, Mati, primero. Muchas gracias. Ahí lo pusieron en la toma. Empezamos bien. Si este episodio te está ayudando a reflexionar y querés llevar esta transformación un paso más allá, todavía podés conseguir nuestro libro Productividad Extraordinaria. Está pensado para ayudarte a ordenar tus ideas, construir hábitos duraderos y avanzar con claridad tus proyectos personales y profesionales. Escanea el código QR que aparece en la pantalla o anda directamente a productividadextraordinaria.com. Ahí está. Bien, muchas gracias, Santi. Un gusto estar acá. De vuelta, gracias a todos los que nos están acompañando en vivo para grabar este episodio tan especial. Y bueno, ansioso por contar este detrás de escena y también por rememorar un poco los aprendizajes en todo ese camino. Lu, bienvenida también. Gracias, Santi. Esto de grabar en vivo pasa una vez cada 100 episodios aproximadamente, o quizá Si es más, que. si es que. Así Sí. que para nosotros es divertido porque es como la mañana que tenemos de cada mucho tiempo de grabación más en modo radio, ¿no? Como sabiendo que siempre grabamos y sabemos que están del otro lado escuchando miles de personas, pero hacerlo en vivo tiene como esa magia de, bueno, sé que están en este preciso momento escuchando. Bueno, vamos a empezar un poquito, como adelantamos, no la introducción, la adelantamos para las personas que están en vivo, contando un poco de la historia de Superhábitos, cómo empezó el podcast. En el medio vamos a ir destilando algunas cosas que para mí son claves de cómo mantenerse constantes. Me llegó un mail ayer de que durante enero de... Perdón, estaba Lu en la toma. Que enero de este año se iniciaron creo que 14.000 podcasts, una cosa así, que había repuntado un poquito. Y eso es bastante normal. O sea, la cantidad de podcasts nuevos que hay, incluso antes de inteligencia artificial, ahora está multiplicado, es enorme. Pero la gran mayoría de los podcasts no llega muy lejos. Vamos a contar un poquito nuestra historia con el podcast. Y si vos desearías de alguna manera tener un podcast, algunos consejos que nosotros hemos encontrado que son útiles. Como para dar un poquito de contexto, nosotros empezamos el podcast después de empezar Superhábitos, que es la empresa, digamos, de la cual nace el episodio, ¿no? Nosotros empezamos Superhábitos a fines de 2013, comienzos de 2014.
Lo empezamos como una empresa familiar. Estábamos nosotros 3 y nuestra hermana Wadi. Wada también era parte de Super Hábitos en esa época. Y nosotros empezamos, y yo creo que también esto conecta con el comienzo del podcast, nosotros empezamos mucho con una mirada externa. De hecho, nosotros habíamos tenido negocios antes, emprendíamos juntos desde 2011 ya. Y nosotros teníamos esta idea de la lupa mundial. Nosotros solemos hablar de eso, ¿no? La lupa mundial es una herramienta que usamos muchas veces trabajando con negocios, en la cual vos buscás negocios como el tuyo en mercados más avanzados para ver, bueno, qué es lo que probablemente se viene. Y nosotros sabíamos que, porque consumíamos blogs y consumíamos artículos, sabíamos que queríamos dedicarnos un poco a la educación online. Miramos hacia afuera, vimos el modelo de los blogs, empezamos con los blogs, y dentro de eso empezó también, o apareció el podcast. Sí, en ese momento, cuando Super Hábitos empezó, Super Hábitos era primordialmente una comunidad basada en encuentros locales, en Salta, Argentina, que es donde Super Hábitos empezó, donde vivíamos nosotros, y que tenía como respaldo y apuesta de largo plazo un sitio web que era superhábitos.com, que era un blog, que como dice Santi, era básicamente publicación de artículos semanales, no todos los lunes publicábamos un artículo. Y en un momento, en uno de esos encuentros presenciales, nos pasó de que un par de personas nos empezaron a hablar de me gustan los artículos, son muy útiles, pero me da pereza, me da fiaca leerlos. Qué bueno sería poder escucharlos. Y ahí se conectó con esto que dice Santi, de y creo que ese es como un primer gran aprendizaje, es este mix de estar mirando mercados avanzados y cruzarlo con el mercado local para ver cuándo de alguna forma empezás a ver que estamos listos para, ¿no? Y entonces ahí medio que hicimos la encuesta, la prueba, y dijimos, bueno, podríamos probar, tomar algunos de esos artículos y tratar de generar una versión en audio. Y ahí fue que apareció el concepto del podcast, que este dato puede ser interesante. El podcast de Super Hábitos empezó el 19 de febrero de 2015. Esa fue la fecha de publicación. Probablemente se grabó un par de semanas antes porque teníamos que aprender cómo editar. ¿Cómo se llama el software que usamos para editar en esa época? Audacity. Creo que usábamos Audacity, me parece. Acá les traigo un dato interesante. Le pregunté a Google cuántos podcasts duran 11 años. Y lo que dice es, encontrar un podcast que haya sobrevivido 11 años es como tratar de encontrar a alguien que corra maratones que no haya parado durante una década. Dice, estadísticamente es muy raro. Entonces, dice, los 4.5 millones de podcasts que existen en el mundo, solo un 44-47% de los podcasts llega al tercer episodio. Solo el 8% llega a los 10 episodios. Y aproximadamente llegan a 100 episodios de 1 al 5% de los podcasts. Y cuando le pregunté cuántos duraron 11 años, dice, es claro que es mucho menos del 1% de los podcasts. De hecho, y esta es la frase que me tocó el corazoncito con amor, dice, si alguien que empezó un podcast hace 12 años lo empezó cuando los podcasts todavía no eran muy conocidos, no eran muy populares, solo existían 200.000 o 300.000 podcasts en todo el mundo en 2015. Dado todos estos datos, es muy raro que haya un podcast que todavía siga existiendo. Lo cual habla del valor de lo que vamos a hablar ahora a continuación, de las herramientas que están detrás de que el podcast se siga publicando. Creo que... Chiru, perdón. Quiero sumar el dato de color para complementar esta historia de origen, que es que además de que pasaba todo esto, ¿no? Como a nivel de, investigación de lupa mundial y cómo estábamos con Super Hábitos y qué queríamos hacer, pasaba que teníamos como esta impronta, como buen, trabajo en equipo, ¿no? Esto pasa en todos los equipos. Mati y yo éramos de consumir muchos blogs en texto, entonces arrancamos con esa impronta, pero por ahí Santi era el que consumía, estaba como muy ahí a la vanguardia del consumo de podcast de otros países, claramente. A la vanguardia en general, porque escuchar podcast era raro. Claro, escuchar podcast era raro. De hecho, era la época en la cual, que duró bastante esa época por acá, de que tenías que explicar qué era un podcast, ¿no? Tenías que decir, es como un programa de radio pero grabado y que lo escuchás ¿no? Tenías que hacer toda la aclaración. Y se cruzó también con este dato de color que quería traer, que hace mucho no contamos, de que nos pasaba mucho, siendo familia y trabajando juntos, de compartir muchos espacios que, se entrecruzan, ¿no? Laborales y personales. Y nos pasaba mucho de estar en sobremesas, después de haber almorzado un domingo, y de repente estar conversando de cosas, de temas que por ahí sobre los que nos gusta trabajar, nos gustaba enseñar, estábamos investigando, experimentando y demás. Y se armaban charlas que a nosotros nos gustaban y nos gustan mucho, que nos divertían y que nos pareció que era
dentro de, digamos, cruzando todos estos puntos de, bueno, podríamos probar a hacer esto en audio, la gente nos lo está pidiendo, está esta tendencia mundial del mercado y demás a ir hacia los podcasts, cruzado con, creemos que podríamos hacer algo que esté bueno, que nos guste y que sea interesante, en modo sentarnos a charlar los tres, como si de forma relajada, genuina y demás, como estamos en la sobremesa, charlando de temas que nos interesan, llevar eso a un podcast y publicarlo. Y cruzamos todo eso y nació el podcast. Claro, yo en ese época escuchaba el podcast de Joe Rogan, que bueno, con el tiempo ha caído en el escrutinio público, como todo podcast que se hace el más grande del mundo. Y me acuerdo que me gustaba mucho el formato de conversación hablado. Y nosotros teníamos estas sobremesas que dice Lu. ¿Cómo será eso? Que cuando nosotros empezamos el podcast, hicimos una encuesta a la gente de la comunidad para preguntarle el nombre. Y un nombre, entre los cuales estaba, que yo creo que gracias a Dios no fue el nombre que elegimos, era La Tertulia Podcast. Porque la tertulia era como, de hecho era esa conversación, era como, o sea, terminábamos de comer los domingos en casa. La Tortura Podcast. La Tortura Podcast, de escucharnos para el durante 11 resto era años. una tortura, claro. Claro, pero nosotros nos sentábamos y charlábamos. De hecho, me acordaba mientras lo decías, Lu, eso el domingo estuvimos en un cumpleañitos. Pensé Y lo estábamos mismo. con Lu charlando y nos dijo Tato, un amigo, dijo, hablando de trabajo en domingo, o sea, me encanta. Y o sea, estábamos súper divertidos con Santi charlando en medio de un cumpleañitos y era eso. O sea, eso fue lo que nos pasaba todo el tiempo y nos sigue pasando. Y lo trasladamos a un bien. podcast. Sí. Podemos movernos si les parece a primeros intentos, a menos que Matías haya rescatado algo No, del chat. simplemente quiero, creo que vale la pena esto que dice Lu de que en esa época podcast era raro. Era tan raro que el sitio de Super Hábitos literalmente tenía una sección previo a presentar el podcast que era ¿qué es un podcast? Nosotros teníamos en el sitio una explicación que decía todo esto que dice Lu, porque la mayoría, yo creo que fue en 2020, 2021, que el concepto de podcast se volvió un concepto suficientemente conocido como para que si vos le decís a alguien tengo un podcast, las personas entiendan qué significa. Sí, y no sea negativo necesariamente lo incluso. respetan, pero Claro. No, pero yo creo que incluso hubo una etapa en la que, o sea, en la que ni siquiera, yo creo que en el 2020 la gente como que empezó a pensar podcast. O sea, hay gente profesional que hace podcast. Claro. Antes era el podcast. La gente no lo piensa como muchos temas tecnológicos nuevos. Los primeros podcasts eran frikis, entre comillas. ¿No? Claro, era algo raro. No, pero eran de gente técnica hablando de cosas técnicas o muy, muy, muy de nicho. Y no era gente que hacía fortunas haciendo podcast, ¿no? Entonces no era como ahora que vos decís, che, todos los diarios grandes del mundo tienen podcast, sino que era menos respetado. Sí, de hecho, una cosa que creo que vale la pena, y ahí Santi pasamos al siguiente punto, es algo que a nosotros nos pasó fue, nosotros empezamos el podcast literalmente con la compu y un micrófono, que nos lo había regalado un amigo, era un micrófono multidireccional, es decir, usábamos un micrófono para los tres, que nos grababa los tres en simultáneo. Y en los análisis estratégicos que nosotros teníamos en ese momento, una de las conversaciones que siempre surgiera, hoy el podcast es esta cosa que es poco conocida, entonces las hacemos algunas personas que estamos viendo estos temas, pero tenemos que estar psicológicamente preparados porque algún día, y siempre nuestra frase era, algún día La Nación, que es una empresa enorme con 500 empleados, un estudio de grabación, va a llegar a hacer su podcast y vamos a tener que estar listos para competir contra eso en una situación donde no vamos a tener ni el capital ni la cantidad de personas. Y al día de hoy, cada vez que aparecemos en un ranking o en una mención con los podcasts que hoy en día La Nación tiene dando vueltas, siempre siento como un pequeño momento de orgullo de seguimos acá haciendo un poco de lío, porque de vuelta es muy raro después de tantos años. Vamos a pasar algunos hitos divertidos de podcast. Nosotros cuando empezamos el podcast, como dijo Mati recién y Lu, nosotros empezamos con un solo micrófono. En ese momento nosotros Super Hábitos habíamos empezado hace un año y en el presupuesto de la empresa no había micrófonos. Entonces usábamos un micrófono que se llamaba el Samsung Go Mic, que nos habían regalado, es un micrófono súper chiquitito. De hecho, ahora si buscas, lo googleé recién, ni siquiera te sale como... O sea, no sé si te sale. Ahí está, perdón. Pero no, arriba te sale uno nuevo. No te sale el que usábamos nosotros, que era el más viejo. Y la anécdota graciosa es que teníamos que grabar pegados uno al lado del otro porque era un solo micrófono y tampoco tenía tanta capacidad. Y yo editaba, como dice Mati, con Audacity, porque además nosotros con Mati habíamos incursionado en radio de alguna manera y en audio. Y se escuchaban Lu también por y Lu también, claro. Y se escuchaban los perros de fondo. Me acuerdo que era yo como tratando de corregir el audio usando la función de filtro de audio porque se escuchaban perros de fondo del barrio. Y después con el tiempo fuimos comprando micrófonos. Sí. Porque, o sea, esas primeras grabaciones eran sentados uno al lado del otro para
que nos capte bien el micrófono, pero era en el living de una casa normal, no era un estudio, no había ningún tipo de panel de sonido ni nada de eso, y así arrancamos. Y video, si no me equivoco, recién en mayo, ¿puede ser? ¿De ese año? No, Arrancamos con video. fue mucho como un después. año después. Un año después. Ah, Sí, ok. fue un año después y era un video grabado con nuestros teléfonos. Sí, 2015. tiene. Claro, era 2015, pero más. básicamente el teléfono de cada uno, se convertía en su cámara y ahí empezamos a... Que entonces era gracioso porque eran 3 teléfonos diferentes grabando. Y ahí fue que empezamos a experimentar. Yo creo que fue un año después. Me porque parece que fue a fines de ese mismo año, porque la casa en la que lo grabamos nos mudamos a mitad de ese año. ese año. Sí, tal cual. Santi, no sé si tenés un listado de hitos. Iba a mencionar, en esa época aproximadamente, pasó algo que para nosotros también fue muy loco, que fue... Porque el podcast empezó a ganar tracción de a poco, ¿no? De a poquito fueron llegando más personas. Creo que para nosotros siempre hay una gran lección cuando hablamos con clientes, que es que está esta idea de solo tiene sentido hacer un podcast, o solo tiene sentido estar publicando en redes, o solo tiene sentido escribir artículos si esto se vuelve viral, ¿no? Solo si hay miles de personas leyéndolo. Pero una cosa que nosotros hacíamos desde esa época, seguimos haciéndolo al día de hoy, es cada artículo, cada podcast, cada cosa que se publica, revisamos las métricas y vamos tratando de hacer ajustes para mejorar de a poco, pero comparándolo con nuestros propios números previos. Más allá de ver qué hace el resto, bueno, de los 5 artículos que publiqué, ¿cuál funcionó mejor? ¿Cómo profundizo ahí? Y de ahí ¿y cómo profundizo ahí? Y quizás de eso te lleva de 10 vistas a 20, de 20 a 40, de 40 a 100, de 100 a 150, y de a poco te vas moviendo. Y una cosa que en un momento de todo esto pasó, que fue como un momento divertido, es que se acercó una persona de una de las radios más grandes en Salta y nos dijo, ¿quieren que pongamos este podcast en la radio? Creo que fue un par de años después. ¿Quieren que pongamos este podcast en la radio? Y era una de las radios ahí más populares. Y nosotros pensamos, listo, ya está. Esto sale en la radio, automáticamente me van a empezar a detener en la calle para pedirme autógrafos. De hecho, tenemos una foto que estamos nosotros ahí con Santi en un restaurante escuchando, ¿no?, en auriculares cuando apareció en la radio por primera vez. Y fue, por un lado, una confirmación de, acá hay algo, porque claramente está llamando la atención de personas que saben de radio, pero por otro lado, no nos volvimos famosos por aparecer en la radio. Creo que como para retomar el tema de los hitos, solo como dato de color, creo que fue el episodio 73, enero, febrero de 2016, ahora te digo. Fue por ahí. Ahí creo que fue el primer episodio en video. Pero una cosa que para mí es muy importante, 2 reflexiones, si hay alguien que está esperando empezar un podcast ahora. La primera es, siempre que la gente me dice que quiere empezar un podcast, yo les digo, recordad que cuando nosotros empezamos el podcast no es el mundo que era ahora. Hoy en día, si vos querés empezar un podcast, probablemente tenés que hacer un podcast que sea muy de nicho, para resaltar entre tanto podcast que hay. En esa época el primer la gente no sabe qué es un podcast, ¿no? Pero no había tantos podcasts distintos. Yo creo que lo que empezó a pasar, y que eso para mí es una gran reflexión, de hecho me la anoté cuando estaba anotando como ideas, reflexiones de 600 episodios con esa consigna, algo que para mí fue clave de que estemos acá 600 episodios después fue hacer del podcast un negocio. Que ni siquiera fue lo que hicimos. Lo que nosotros hicimos fue... de hecho, solía hacer esta aclaración. Yo le decía a la gente, hay gente que tiene como que quiere hacer un negocio del podcast. Pero en realidad lo que nosotros hicimos es tenemos un negocio que tiene un podcast. Sí. Que es distinto. Y porque tuve una conversación hace 2-3 años, que estaba en un cumpleaños, y terminé en la misma mesa que un podcaster uruguayo, que no es Rorro, voy a aclararlo, solo por las dudas, porque todos saben que somos amigos, que no es Rorro, que tiene un podcast bastante grande. O sea, bastante grande, que tenía contrato de exclusividad, etcétera. Y con una empresa muy grande de podcast, o sea, estoy diciendo mucho volumen de descargas. Y justo cuando yo me senté a charlar con esta persona, estaba cerrando el podcast. Y era un podcast que yo después lo busqué, yo no lo conocía, lo busqué y lo escuché y estaba muy bueno, mucha producción. Pero el problema era que él tenía un trabajo. Entonces él me decía, yo me levanto a las 6 de la mañana y tengo que editar el podcast, hacer todas las investigaciones, todo, y de ahí me voy a trabajar. Y de ahí vuelvo a mi casa y tengo mi familia y me dice, no puedo más. Y yo creo que una gran reflexión para nosotros fue cuando nosotros empezamos el podcast, nosotros teníamos muy en claro que el podcast es algo que amamos y que haríamos igual incluso si Superadito cerrara, solo que quizás, no sé, no le pondríamos micrófonos y lo haríamos comiendo un asado, pero lo haríamos igual. Pero el hecho de ser inteligentes respecto de, ok, tenemos que poder vivir de esto para ser constantes en hacerlo, fue clave
para poder ir volcándole los recursos. Y uno de esos recursos era nuestro tiempo. O sea, si yo tuviera que ahora irme a mi otro trabajo, muy difícilmente podría estar grabando, no sé, el miércoles a las 11 de la mañana, que estoy grabando ahora. Entonces, creo que eso es una cosa clave. Otra cosa que quería no dejar pasar, pero ya estuvo saliendo y estaba muy implícita, es también creo que algo que era muy importante del podcast en ese momento, yo creo que es todavía más importante ahora, es que el podcast es un formato que permite mucha autenticidad, paga mucho ser vos, ¿no? Y yo creo que a la medida que hay cada vez más inteligencia artificial dando vueltas, más paga ser vos y ser originalmente vos. De hecho, es un desafío, ¿no? Que pasen los años y vos sigas haciendo podcast y no transformarte en un personaje, sino de alguna manera seguir originalmente siendo como eras cuando empezaste. Nosotros tratamos de hacerlo. Sí. Y cambiar enfrente de la cámara cuando te toca cambiar, ¿no? Cuando descubrís, esta idea de repente se quedó, no sé, un poquito más vieja, o esto que aprendí es nuevo y es un cambio respecto de lo anterior. El estar... el otro día, con esta preparación del episodio, pensaba, claro, es al ir grabando cada semana lo que estabas pensando cada semana, vos tenés como una reconstrucción también de cómo... Porque hay cosas que se mantienen. Hay cosas que dijimos en el episodio 1 que al día de hoy las defiendo a muerte. Pero también hay cosas que puede ser que hayamos dicho en un momento y después descubrimos que había una forma un poco mejor de hacer las cosas, ¿no? Y uno va aprendiendo y eso es como un desafío continuo el aprender, compartir, reflexionar, ponerlo en palabras, tratando de ser criterioso en no compartir cosas de las que no estás seguro, o si la compartís y no estás seguro de decirlo. Es como que requiere una línea ahí que es un desafío, pero que, bueno, parte de esto de lo que dice Santi es, hay podcasts que tienen, y creo que si uno va a producir un podcast es una parte importante de la decisión, hay podcasts que se producen como se producen los programas de noticias, que es, hay un equipo de personas que investigan un tema, juntan información y lo arman de la forma más entretenida posible para lograr que eso se consuma y sea entretenido para las personas, o buscan muchos entrevistados, ¿no? Y buscan al entrevistado más interesante posible y producir esa entrevista de la forma más interesante posible, porque son programas de entretenimiento. Nosotros no tenemos tiempo no es que nosotros el resto de la semana estamos investigando para grabar el podcast. El resto de la semana estamos trabajando con personas sobre los temas que enseñamos en el podcast y eso nutre el episodio, que tiene más un rol de acompañar y enseñar que de entretener. Si bien tiene una dosis de entretenimiento también, pero sabemos que no somos tan entretenidos. Y el entender un poco un podcast que se nutre del trabajo que haces el resto de la semana versus un podcast donde investigas para el podcast de forma aislada, creo que también le da mucho combinado con el ser vos, de esa autenticidad. Yo puedo hablar de lo que vivo y hago, si no puedo llegar a grabar en el estudio. Se me ocurren un montón de cosas que van justo con lo que vamos a compartir después, pero sumo una cosita acá antes de pasar a lo que sigue, y es que esto es súper clave, el tema de tener claro cuál es el rol del podcast, ¿no? Para cada uno, para cada negocio, para cada persona, porque nos pasa mucho, y bueno, son 11 años, claramente ha ido mutando, o sea, hemos tenido varias revisiones anuales y nos planteamos objetivos con superhábitos decenas de veces, o más en realidad. Hemos tenido que rehacer o revisar visiones personales, visiones del negocio, hemos cambiado estrategia, hemos hecho un montón hubo mucha mutación, mucha transformación en más de una década, y el podcast sigue presente, también va cambiando, ¿no? Con nosotros y hay cosas, bueno, no somos los mismos hoy que hace 5 años, que hace 10, pero nos pasa a los tres que, esto que decía Santi, de que el podcast sigue estando ahí en nuestra visión a mediano o largo plazo, sigue estando presente y sabemos que tiene un rol muy importante para esto de enseñar o de compartir. También es como una excusa que nos gusta mucho para poder reflexionar sobre lo que hacemos, ¿no? Poder procesar, poder ordenar ideas, poder bajar experiencias a ideas, herramientas concretas y compartirlas a quien le sirva y para ayudar a las personas. Y también es como una excusa para juntarnos a charlar y procesar todo eso. Entonces, como sabemos que tiene como ese rol relevante en nuestra vida laboral / personal, tiene un rol muy claro y podemos cambiar, no sé, qué temática enseñamos este año, o qué programa vendemos, o qué evento hacemos, pero el podcast va a acompañar eso, ¿no? Pero no se va a quedar obsoleto porque hagamos cambios en otras partes del negocio, por esto que decía Santi. Entonces creo que el rol del podcast es clave, y que tenga una conexión, que ahora lo vamos a charlar un poquito más, que tenga como una conexión que no es menor para mí,
con algunas cositas que vengan como de tu chispa para que pueda ser también sostenible y como que encaje en esa rutina cotidiana, en las cosas que haces todos los días. Creo que un buen punto para seguir, y eso me pareció divertido, fue... Teníamos el disparador de momentos bisagra, ¿no? Y acá Gala, que siempre hace un gran trabajo, nos dejó cuál fue el primer episodio, o sea, como puntos o cosas para charlar, ¿no? ¿Cuál fue el primer episodio que explotó? Y creo que nunca un episodio explotó. Es como que es una gran reflexión. Lo leía recién y decía, vos tenés... Lulu puso acá esa pensativa. No, pero no fue un episodio del podcast, sino que fue como en esos comienzos. No, pero me parece que no fue del podcast. Fue una vez que nos referenciaron en un artículo de un blog muy grande o en un foro y hubo como un pico de visitas, pero no fue al podcast, fue al sitio. Fue al sitio. Fue el primer artículo que escribimos sobre despertarse temprano, que lo referenciaron en un foro que era muy grande en esa época, no me acuerdo ahora cómo se llama. ¿Puede ser que haya sido Meneame? No estoy seguro. Puede ser. Y ahí tuvimos pero no era el podcast, era un artículo claro. Que de hecho por eso... Cuando tuvimos que elegir el primer tema del episodio 1, empezamos por levantarse temprano. Es el episodio 2, me parece. Ok, quizás fue el episodio 2. Entonces, me pareció que... Bueno, no importa igual. Sí, pero lo que importa es, empezamos por ahí porque era la primera vez que en Super Hábitos pasó de que una pieza de contenido se la tome en algún lugar y tenga un pico. Pero hoy en día lo entiendo. No sé, debemos haber tenido 10 descargas diarias en esa época porque estábamos empezando. Era muy, muy joven todo. Y quizás ese día tuvimos 200, que ahora es lo que tenés, no sé, no sé, en un bloque de un par de horas, un día lo podés tener y no te sorprende, pero creo que va un poquito de la mano del tema de la radio, de cuando nos invitaron a la tele la primera vez que te tomó un medio de prensa, que está un poco esta ilusión de ahora esto me va a hacer famoso y va a resolver el problema. Y cuando tenés varias de esas, te das cuenta de que en realidad el trabajo de fondo de los sistemas y el marketing continuo del negocio importa mucho, mucho más que cualquiera de esas cosas que solas es muy difícil que tengan una base continua de largo plazo. Pero nunca tuvimos uno que tenga 2 millones de descargas y eso... Sí. Pero aunque lo tuviéramos tampoco creo que... Sí, yo creo que para mí, de hecho tuvimos acá entre las alternativas de momentos bisagra, teníamos como el primer top 1. Y no me acuerdo, nosotros fuimos top 1 en emprendedurismo en Apple Podcast en más de 12 países. Tengo la lista, o sea, sé porque cada vez que yo tenía una aplicación que ya no existe, que se llamaba Chartable, ya desapareció, aviso por las dudas, que te permitía ver rankings. O sea, te daba, vos ponías tu podcast y te salía en cómo estaba rankeado en todos los podcast rankings que estuvieran. Nosotros afortunadamente siempre estamos en muchos rankings. Entonces yo entraba como parte de mi trabajo cada ciertos días y chequeaba si habíamos llegado al top 1 en algún país. Entonces cada vez que llegamos al top 1 entraba, me guardaba el print de pantalla y lo dejaba en una carpeta de prensa de Super Hábitos que yo tengo. Y nosotros llegamos de vuelta a ser número 1 en un montón de países. Pero nada, eso me resultó tan significativo. De hecho no podría decir cuál. O sea, seguro que fue Argentina el primer país donde llegamos a ser número 1. Hoy en día me puedo fijar, pero en Apple Podcast siempre estamos en negocio, siempre estamos top 10 o por ahí. En Spotify, en las listas, te da más la lista general, siempre estamos un poquito más lejos. Pero para mí, los grandes hitos del podcast fueron cuando pudimos como invertir en el podcast. Eso es lo que yo más recuerdo. Yo recuerdo, y más porque a mí me gustan los fierros. Martín le decía los fierros, un chico del equipo. Me acuerdo cuando compramos los primeros micrófonos para estar separados. Que eso fue un montón. Claro. Era como, ahora tenemos más de un micrófono, esto está buenísimo. Me acuerdo la primera vez que compramos la consola, compramos una Yamaha, una MG58 me parece que se llamaba. Cuando compramos la Yamaha, eso estuvo buenísimo. Me acuerdo... Cuando compramos cámaras. Me acuerdo cuando compramos estos micrófonos, los Shure, que fue... hay unas fotos mías con los micrófonos que yo estaba chocho. Hay una foto de Santi como niño en Navidad, con la caja de los micrófonos como abriéndola y le brillan los ojitos. Es buenísimo. Claro, porque además eran los micrófonos de Joe Rogan, ¿no? O sea, si bien nosotros no usamos el mismo formato de almohadilla, eran los mismos y en esa época era como, claro, llegamos a los micrófonos, que no sé cuánto salen estos micrófonos ahora, que salen $200, $250. Para cuando nosotros empezamos a ser impensado, decir, vamos, podemos invertir. Creo que otro granito fue el estudio. Nuestro primer estudio, ahora estamos en el otro estudio.
pero cuando tuvimos nuestro primer estudio, que fue un estudio diseñado, con primer estudio que tuvimos que tenía alfombra, que tenía el techo, cortinas pesadas, todo eso lo tenemos ahora. Pero en ese momento fue un granito para nosotros. $800 sale cada micrófono. Ah, ok. Un poco más. Un poco más. Les bajé un poquito el precio a los podcasts. Pero esos son los hitos grandes que yo me acuerdo. Tengo una pregunta para mover para adelante igual. Sí. A ver. Acá. Si tuvieran que decir qué se mantuvo y qué cambió. Bien, yo creo que se mantuvo definitivamente el hecho de que lo grabamos y no... Creo que esta es una de las grandes decisiones filosóficas. Fue el grabamos y no editamos. Creo que fue uno de los grandes... Una decisión que empezó por una cuestión muy práctica de si cada episodio lo tenés que escuchar y empezar a cortar cada pedacito, frase, pequeña muletilla. Hay otro motivo, te lo puedo dar igual. Dale. Te lo puedo recordar. Sí. Porque sí lo charlamos en su momento, pero yo sé que yo estaba metido en eso. Porque yo lo hice más para mí que para los demás. Así que tomo la culpa. El motivo central era ese. Pues yo edité el podcast durante los primeros 3-4 años. No me acuerdo cuánto fue. Y no tenía al principio. Después compramos, eso fue otro hito para mí, comprar una compu buena para poder editar. Pero cuando empezamos, yo me acuerdo que lo escuché en su momento a Pat Flynn, que era un podcaster, sigue siendo un podcast, me imagino, a esta altura. Pat Flynn es el que el otro día me contaste que ahora se dedica a coleccionar cartas de Pokémon. También tiene un canal de cartas de Pokémon, sí. Es una anécdota de otro episodio. Pero me acuerdo que yo en ese momento hice un par de cursos de podcast. Hice uno de Pat Flynn, hice uno en otro momento John Lee Dumas, que era otro podcaster que estaba de moda en esa época. Y Pat Flynn puntualmente él te recomendaba no editarte. Y él decía, no te edites y escúchate. Lo cual es muy odioso de hacer. Decía, no te edites y escúchate porque así te vas a obligar a ir hablando cada vez mejor. Y nosotros, si bien no hablamos perfecto, como ustedes se habrán dado cuenta, hablamos mucho mejor de lo que hablábamos en esa época. Entonces, otro motivo fue ese. Pero bueno, está bien, Mati. Es un buen punto. Nosotros, desde que empezó el podcast, no editamos el podcast, sino que sale como sale. Exacto. Bueno, algo que sí cambió empezó siendo un podcast en audio, grabado con un micrófono. Se convirtió en un podcast de video y audio. A medida que han ido pasando los años, hasta ha ido ganando prominencia el video. Si bien no somos, le voy a decir gracioso, pero un podcast youtubero, en el sentido de no está producido, pensado como un programa de tele, está producido más bien desde la óptica del audio primero, por lo menos para nosotros. Frecuencia, tuvimos un breve periodo de experimentar con 2 episodios a la semana, pero creo que ese de los 11 años, ¿cuánto fue? Como mucho un año, no sé si llegamos a un año. Sí, creo que fueron 50 episodios. Bueno, debe haber sido un año. Una cosa entonces, así, no me acuerdo. Tiene el número por tirarlo. Bien, entonces tuvimos un pequeño periodo de experimentar con 2 episodios a la semana. Al final nos decantamos por 1. Creo que era un mejor punto de equilibrio para nosotros y sobre todo para la audiencia en términos de cantidad de información. Y después creo que algo que se mantuvo desde el comienzo hasta ahora es esta pauta que un poquito surgió recién de en el podcast hablamos de cosas que hicimos efectivamente y desde esa experiencia. No es un podcast de hipotetizar teóricamente sobre cosas o tirar datos que suenan interesantes, sino es, si un tema llega al podcast es porque lo hicimos en nosotros y el 90% de las veces y lo trabajamos con otras personas. Entonces está como que surge desde esa experiencia porque sabemos que uno de los grandes problemas en temas de negocios y en temas de desarrollo personal es que es muy fácil caer en hablar de conceptos que suenan lindos pero no funcionan, hablar de cosas que funcionan en otros lugares pero que no funcionan en este contexto puntual, o hablar de vuelta desde la teoría de algo que hiciste 2 semanas y no hablar desde la práctica concreta de volver algo un hábito a lo largo de mucho tiempo. Entonces creo que ese siempre es un desafío. De hecho, esto anécdota hasta para Lu. Recién estábamos por grabar con Santi y estábamos preparando el episodio anterior y hacíamos como un diagrama de Venn. Y yo le decía a Santi, vos tenés el tema y tenés quizás el episodio más entretenido posible si lo haces 100% desde un punto de vista de entretenimiento. Y después del otro lado tenés la experiencia real de lo que vos sabés que sí se puede en concreto. Y siempre el episodio se da ahí en el medio. Nunca es solo hablar de esto como es la vida cotidiana, porque si estás buscando la versión ideal, pero nunca te alejas de que sea práctico del otro lado. ¿Qué decís, Lu? ¿Qué cambió?
Lo primero que pensé, por eso me reí, nadie me vio, pero me reí en silencio por acá en mi esquinita, fue, sí, cómo hablamos, sin dudas, y voy a hablar, no por todos, porque para mí ustedes siempre hablaron muy bien, pero yo en esa época en la que Santi sufría escuchándonos o escuchándose, editando, yo no podía volver a escuchar, o sea, grabábamos y era como, grabamos, listo, lo hicimos, buenísimo, no lo volví a escuchar, ¿no? Hoy me siento mucho más cómoda de repente escuchar un episodio. De hecho, me pasa estar con Emma, con Oli, y a veces escuchamos un podcast, por ejemplo, y no me siento tan incómoda de escucharme, o sea, de escucharnos, pero de escucharme a mí misma, ¿no? O sea, a ustedes me encanta escucharlos. Siento que evolucionamos, lo cual o sea, es natural y está buenísimo que haya pasado, y si no pasa, me preocuparía, pero evolucionamos mucho en como este mix raro de, no es que nos profesionalizamos como locutores, ¿no? O hicimos como más rígidas un montón de cosas, pero sí mejoramos mucho en muletillas o en cosas que por ahí a mí me costaban mucho al comienzo, ¿no? O muletillas, o los tiempos, o incluso la velocidad. No es que hablo acelerada o hablo con una velocidad súper dinámica, súper rápido, pero mucho más que antes, ¿no? Entonces, ahora va a ir gente a escuchar el episodio 2. Sí, que es y una me va a dar vergüenza. mucha vergüenza, pero está publicado igual ahí, no pasa nada. Creo que ese es uno de los grandes cambios, que es como una mejora lógica, ¿no? También de sostener esto con conciencia de, bueno, quiero mejorar, ¿no? Progresivamente. Tengo una pregunta, Lu. Algo Sí. que no cambió fue que todavía te pone nerviosa grabar el podcast. Sí, mucho menos que antes igual, pero sí. Sí. Es como que estoy grabando el podcast siempre, pero son como nervios, antes eran nervios como más quizá de vergüenza o de inseguridad de, uy, si voy a decir las cosas bien o mal, o si voy a tener muchas muletillas, me voy a trabar. Ahora son nervios como de responsabilidad, de bueno, estoy acá con ustedes dos que están diciendo cosas súper inteligentes y tengo que estar a la altura y decir algo que aporte. Sos la única que piensa Como eso. que siento claro. eso. Sos claramente la única. Bueno, algo que sí cambió. O sea, aclaración número 1, sos la única que piensa eso, olvídate. Aclaración número 2, algo que sí Las cambió. personas piensan, pobre Lu que tiene que grabar con Santi y con Mati. Que están diciendo cosas no tan inteligentes. Sí. Algo que sí cambió fue las intros. Las introducciones Sí. cambiaron del comienzo acá. Sí. Pero no solamente el texto, sino que antes nosotros teníamos como 5 o 7 minutos de hablar. De lo que sea. Era como que entrábamos. Sí. Bueno, además pasó que al principio usábamos música, cualquier música, poníamos una música. Como un programa de radio, porque todavía no había llegado el tema de propiedad intelectual tan fuerte. No se había inventado. No se había inventado todavía la propiedad intelectual, entonces nosotros. Pero Era después, muy divertido. claro, después compramos las canciones, empezamos a tener intros digamos, con todos los derechos. Y Santi, cuando editabas el podcast en audio al comienzo, siempre de esos infinitos minutos de charla y chistes, Santi detectaba como pedacitos divertidos y los ponía al comienzo. Como que el podcast empezaba sin música, sino que Con un arrancaba con un pequeño como clip o momento Sí. de conversación divertida o algo, y de ahí arrancaba la música, y era toda una construcción creativa muy... a mí me Estabas gustaba mucho. adelantado a lo que se ha vuelto el formato normal de los podcasts, que es tráiler Claro, y era el de ahí la tráiler. introducción. Es verdad, tenés razón. Estábamos. Bueno, algo que cambió también fue la locación. Es decir, creo que una de las cosas divertidas para mí de recordar el podcast es la cantidad de lugares diferentes en los cuales lo grabamos. Lo grabamos en la casa de la mamá de Lu, lo grabamos en la casa de nuestros papás, lo grabamos en todas las casas en las que hemos vivido cada uno de nosotros desde entonces. Literal, sí. Grabamos en Mendoza, en Termas de Cacheuta, grabamos En Viña del Mar. en Viña del Mar, grabamos en Mar del Plata, grabamos en Santiago de Chile. Hemos grabado, y probablemente en más lugares, hemos grabado en el patio de nuestras casas, hemos grabado adentro de nuestras casas. Este es el tercer estudio que tiene el podcast, si bien los últimos dos tienen fondos similares. Es decir, hemos grabado en muchos lugares diferentes, hemos grabado de viaje, estando en lugares distintos, con micrófonos sueltos. Y creo que también eso para mí ha sido muy divertido a lo largo del tiempo porque te da, de alguna forma nos ha servido para recordar lo importante es ser constantes. Si estamos en lugares diferentes, si el micrófono no es el ideal, si no tengo el estudio, no importa. Lo importante es, tiene que salir un episodio, porque eso es algo que hemos mantenido, se publica todas las semanas. No hay pausas, no hay vacaciones, no hay temporadas. No, es todo el año, cualquier persona puede confiar de que va a haber un episodio desde el podcast publicado esa semana, hace más de una década. Y eso yo creo que esto de no editar o de ser flexibles con la autoexigencia
de grabar en diferentes lugares tiene que ver con hacerlo sostenible para poder mantenerlo. Creo que podemos pasar un bloque de pequeños aprendizajes. Si bien ya al principio hablamos un poquito, pero tomando este pie de lo que dice Mati, creo que un buen punto de partida es hablar del tema de la constancia. Y acabo de tirar un primer aprendizaje para mí. Y fue una confirmación porque creo que empezamos el podcast con eso en mente. Nosotros empezamos mucho el podcast con esta frase. Nosotros tenemos una frase que decíamos con Mati antes de empezar Super Hábitos, que es aplicable a la gente con vergüenza y perfeccionista. No para todo el mundo, lo voy a decir ahora abiertamente, pero si tu primera versión no te da vergüenza, estás lanzando demasiado tarde. Nosotros con Mati en época era nuestro mantra, era si no lanzamos, no nos da vergüenza, no lanzamos, hacemos rápido. Y como nosotros somos bastante perfeccionistas en algunas cosas, cuando lanzamos el podcast, estaba en nuestra zona de esto probablemente me da vergüenza. Y eso no te diría vergüenza, quizás vergüenza es una palabra muy fuerte porque la vergüenza implica sentir que estás haciendo algo mal y no querés que otros lo vean. Pero sí aceptar de que no es lo que más te gustaría que salga. O sea, yo he tenido muchos episodios, y estoy diciendo me ha pasado el 2025, ahora estamos en 2027, todavía no me pasó, pero me va a pasar seguro, de salir de un episodio del podcast y pensar, esto no estuvo bueno. O sea, no porque no haya estado bueno en sí, no tenga valor, sino siento que no estuve tan filoso, o me trabé, o siento que di muchas vueltas para llegar al punto, siento que no, con Mati y con Lugo a veces salimos y decimos, che, nos enredamos mucho en esta parte, pero lo que haces, y yo creo que esa es la reflexión importante, o sea, la reflexión no es, hay que golpearse y nunca más puede pasar. O grabar de vuelta cada vez que sentís eso. Exacto, sino que la reflexión es, la vida se trata de... Como ayer Mari compró un libro de Bluey, que yo no tengo nada de Bluey, y era un libro, mi mamá es la mejor de Bingo y Bluey. Estaba el checklist de la mamá de Bluey, que es un personaje para chicos, que era como llorar un poco, limpiarse el polvo y volver a pararse. Entonces, bueno, es eso, en realidad es como, ok, saliste del podcast, grabaste, no fuiste tu mejor versión, estabas cansado, no estabas al 100%, quizás te trabaste, quizás había un tema de fuera que te tenían preocupado. Cerró el podcast, lo vamos a publicar. Ese podcast se va a publicar. No lo quieres escuchar, no lo escuches. Se va a publicar igual. Sacate el polvo, vení a grabar la semana que viene porque tiene que salir otro podcast, ¿no? Y ese ejercicio para mí fue clave. Sí, de hecho, esto que decía Mati, de todas las locaciones que tuvimos, cambiaron en una década 1000 situaciones familiares, personales, de un montón de cuestiones. Nos mudamos de país, como no dato menor, y nos trajimos, entre las pocas cosas que nos trajimos las cosas del estudio. Y lo que se mantiene ahí, que creo que también es algo que elegimos, como que hace como a nuestra filosofía, ¿no? Como a la esencia de cómo hacemos las cosas y somos coherentes con eso, que es esto de como hacer lo mejor posible y si te comprometes, o sea, ¿qué puede pasar si un lunes no sale el podcast? No va a pasar nada grave, nadie nos va a odiar, sí va a haber gente que lo está esperando y bueno, un lunes no va a estar, o sea, objetivamente no va a pasar nada grave si un lunes no grabamos, no se publica y no pasa nada. Pero es como que nosotros tenemos el compromiso nos comprometimos a que los lunes sale un episodio y los lunes sale un episodio, ¿no? Sí. Y pase lo que pase, llegamos a grabar y a veces eso, estamos cansados, o a veces, no sé, tenemos siempre una lista de tareas, de cosas para hacer, y a veces pasa que, bueno, tengo mañana de grabación y sé que tengo un montón de otras cosas para hacer, pero tengo mañana de grabación y esa es la prioridad, ¿no? Y como que nos preparamos para eso y nos encontramos acá y se graba y sale. Y creo que la constancia en el podcast, pero también se traslada, ¿no? Como ¿cómo es la frase esa de cómo haces una cosa, haces todas, ¿no? La constancia que cuidamos y mantenemos acá y el compromiso entre nosotros. O sea, yo vengo a grabar porque también yo sé que ustedes están acá dándolo todo. Entonces, también eso te hace como un ejercicio que está buenísimo de, bueno, se traslada a otras cosas que hacemos y esa disciplina, esa constancia, ese compromiso, como que creo que es algo que lo construimos también como en el compromiso mutuo entre todos y está buenísimo. Y hay algo interesante que pensaba cuando lo escuchaba a Santi recién, con el tema del podcast o el tema de publicar cosas, ¿no? Que muchas personas ven, que es el tema como tiene como dos caras, el tema del ego, ¿no? Porque por un lado es necesario para mantenerte constante y para ser coherente con esto que estamos diciendo, no darle mucho espacio al ego, porque puede pasar que digas, no, ya lo grabé, pero no me gusta, no me siento bien con cómo salió, no lo publico, o que te enrosques y te compliques y termines grabando, no sé, 2 veces algo,
porque no es perfecto y que te enrosques por ese lado, pero también necesitas como la otra cara de, como no sé si del ego, pero de darle cierto valor o cierta seguridad a, bueno, incluso en no fue mi día ideal, igual hay cosas que tengo para aportar que están buenas, y me trabé un poco, tuve un par de muletillas hoy, estaba un poco cansado, no fluyó como me hubiese gustado, pero igual lo que tengo para compartir es valioso y lo saco ahí afuera y lo comparto, ¿no? Como que esa doble cara creo que también es clave. Sí, esta frase que dijo Lu recién de si no publicamos una semana no pasa nada, ha sido dicha muchas veces a lo largo de los últimos años, de los últimos 11 años, y nunca decidimos hacerlo, ¿no? Creo que lo hemos dicho mil veces, bueno, no pasa nada si no publicamos una semana. Y siempre aparece uno, bueno, pero aunque sea nos podríamos conectar más tarde hoy. Sí, si grabo una entrevista con tal y... Claro, con el micrófono de la compu, porque creo que eso, no voy a decir nombres, porque no es el objetivo de esto, pero nos ha pasado mucho a lo largo de los años que aparezca alguien que hace un podcast, y con Santi tiende a surgir seguido yo creo que nosotros vamos a durar más, ¿no? Y de repente, y nos ha pasado, o sea, a lo largo de los años, un montón de personas empiezan podcast y los dejan. Empiezan podcast y los dejan. Y ahí alguien puede decir, estos chicos son muy cabezaduras. Es verdad. Pero también, la forma positiva de decirlo es, somos constantes. O sea, como equipo, y esto, cualquiera de los tres, siempre uno de nosotros tres va a decir, no, pará, yo puedo hacer una entrevista. Si grabamos cruzados. De hecho, tuvimos hijos en el medio. Recuerdo mucho, en 2018 falleció una persona muy cercana y fue como un par de semanas muy duras. Y me acuerdo de ir a grabar en ese momento y grabar, bueno, ¿sobre qué podemos hablar? Bueno, sobre cómo procesar semanas duras, ¿no? Entonces, pero igual, o de repente, cuando Santi no estuvo, cuando nació Fefi, con Lu, bueno, ¿de qué podemos grabar nosotros? ¿A quién podemos invitar? Pero, ¿cómo mantenemos esa constancia a lo largo del tiempo? Creo que es algo que nos ha servido más espiritualmente a nosotros, que creo que ha aportado al mundo también, pero Sí, como que ese principio es la clave de todo. Sí, que también, bueno, estaba pensando mientras te escuchaba que también es cierto, de hecho, en algún momento, hay una clase grabada de esto en algún lado, o sea, sé dónde está, pero para no meterme en esa historia lateral, de cómo nosotros optimizamos el proceso del podcast. Porque nosotros sí nos dimos cuenta, y es cuando vos querés mantener un hábito, tenés que hacerlo lo más simple posible. Y nosotros sí hicimos todo un análisis de todo el proceso del podcast y qué era cuánto tiempo tomaba. Y eventualmente creo que el podcast fue lo primero que logramos delegar. Eso es algo que no sé si lo solemos charlar, pero el podcast fue, además del mantenimiento del sitio, pero el podcast fue como de las primeras cosas donde nosotros logramos ponernos en nuestra zona de genialidad, entre comillas, donde pudimos hacer un análisis del proceso completo y decir, a ver, Santi está preparando los episodios, escribiendo las intros, editando, poniendo las cámaras, armando y desarmando las cosas que están en el living de Mati. De hecho, en una época que grabábamos y armábamos y desarmábamos el living de Mati cada vez que grabábamos, ¿no? Está haciendo la grabación, está editando el audio, está escribiendo las intros, está armando los thumbnails, como se dicen ahora, los thumbnails del podcast, y fuimos como sacando las cosas, y eso obviamente le quitó mucha fricción, porque el podcast para nosotros ahora son muchas menos horas que al principio, y eso lo hace más viable, porque ahora nosotros venimos, nos sentamos, tenemos los temas, preparamos los temas, grabamos el podcast, y después el equipo se encarga de que todo lo demás salga en tiempo y forma, lo cual hace que todo sea fácil. Dentro de esto quiero pasar a un segundo gran aprendizaje que ya tocamos, pero que no es menor, y es el tema de ser genuinos. Yo creo que cuando nosotros empezamos podcast, una de las cosas que nos llamaba la atención del tema del podcast era que cuando vos estás haciendo podcast, estás literalmente en el oído de las personas, ¿no? Yo estoy en el oído de ustedes que están del otro lado, así como cuando yo escucho un podcast, una clase, tengo a la persona dentro de mis oídos. Y es muy fácil para las personas, aunque no consciente, detectar la falsedad, y es muy fácil también detectar qué te gusta y qué no. Y yo creo que ese es el tema con el podcast. Cuando vos escuchás el podcast, hay gente que, o sea, tenemos historias de mi esposo los escuchaba y yo los odiaba, pero ahora los amo, ¿no? Esa clase de historia existe. Pero los amo y mi esposo me odia. ¡No! Claro, o sea, nos separamos. No, pero aparte de esa historia, tenés como hay muchas, probablemente más historias de gente que llegó al show de Super Hábitos, nos escuchó un ratito y dijo, no me banco estos pibes, hablan demasiado. Estadísticamente es lo más común. Sí. O sea, es lo que más probablemente pasó. Hablan demasiado lento. Sí. Hablan demasiado lento, o hablan demasiado rápido, o demoran en llegar al punto, o quizás, no sé, siento que no me hablan a mí. No, y el podcast tiene ese poder mágico que te permite, entre comillas, segmentar
por cómo sos vos. De hecho, cuando suceden esto es una charla que tengo con mucha gente que fue a los eventos presenciales, que te dice, incluso gente nos dijeron gente de los teatros, ¿no? Como, che, la gente que viene muy bien. Y la gente típica de Super Hábitos, yo voy a hacerme un halago a mí, creo que refleja mucho nuestra naturaleza provinciana, si vamos a creer de esa manera. Es como gente tranquila en general, Sí. pro productividad naturalmente, con ganas de hacer cosas, pero como tranquila, humilde, cercana, ¿no? Y el podcast, algo que sí nos han dicho mucho a lo largo del tiempo, es que es cercano, ¿no? Porque nosotros somos así. O sea, cuando el otro día estaba charlando con alguien que se acercó porque escuché el podcast y charlé un poco y me hizo un comentario, esto es como escuchar el podcast. Y yo le digo, bueno, ¿qué pensás que salgo y hablo en inglés, ¿no? Entonces, hablo igual cuando estoy en el podcast que cuando estoy afuera. ¿Qué mensaje salgo y hablo sin muletillas? Hablo igual con muletillas todo el tiempo. Pero creo que eso también fue muy importante. Y de vuelta creo que va a ser algo cada vez más importante a lo largo de lo que se viene. Que ahí creo que esta parte de ser genuinos y para nosotros es un logro, o sea, es éxito en el podcast, esto de que si hablas con alguien fuera del podcast te diga que es lo mismo que si te escuchan en el podcast. Es como, listo, lo estoy haciendo bien, ¿no? Porque también es parte, conectándolo con el punto anterior, de poder mantener la constancia y poder sostener a largo plazo un podcast tanto tiempo. Yo me imagino, si tuviésemos me imagino 11 años de grabar un podcast en un modo que no sea realmente como somos, no sé si lo aguantás tanto tiempo, ¿no? O nosotros por lo menos. No sé si estuviese como muy manipulado, ¿no? O guionado, que es otra cosa que no hacemos. No lo editamos, no, o sea, no recortamos lo que decimos, no guionamos lo que decimos, preparamos los temas, pero no lo guionamos. Si estuviésemos en modo como, bueno, este es el personaje del podcast, apago las cámaras, apago el micrófono y ahora soy Lu normal, y fuesen cosas diferentes, no sé cuánto tiempo hubiésemos aguantado o sostenido realmente, y si logras encontrar como esta beta de, bueno, con qué personas quiero conectar genuinamente, y si yo soy, obviamente, lo más con mejoras y lo más profesional que se pueda, y con responsabilidad y demás, pero lo más genuinamente posible, es mucho más probable que lo sostengas a largo plazo, es mucho más probable que lo puedas mantener y que no sea como un peso, o que no sea una carga, o que también se siente, o sea, más ahora que hay muchísimos podcasts, como un bombardeo de contenidos increíble, uno se da cuenta cuando es como, esta persona se percibe, se siente como genuina, o es así. Te puede no gustar, no me gusta su tonada, no me agrada su velocidad, pero... O sus puntos de vista. O su punto de vista, lo que sea, está perfecto, pero uno se da cuenta cuando es genuino, ¿no? O es honesto, y cuando está como actuado o forzado o no es genuino. Entonces, también creo que encontrarle la vuelta a, que ahora se habla mucho de esto, ¿no? Del podcast para marca personal y toda la cuestión, encontrarle la vuelta a, bueno, ¿cómo hago para hacer esto de la forma más genuina posible? Te ayuda también a sostenerlo a largo plazo. Y a otra pata que me parece súper importante, que es la del disfrute. Que lo disfrutes, ¿no? Incluso si por ahí, a ver, no es que estábamos saltando en una pata de felicidad el día que estábamos cansados o teníamos mil otras cosas para hacer o pasaron cosas y veníamos a grabar igual, ¿no? Como que tampoco idealizar esta cosa de la constancia y del vengo a grabar igual. A veces sí es una fiaca, si uno le pasan cosas y cumplimos con nuestro compromiso y grabamos igual. Pero en el fondo, al final del día, terminás de grabar y lo disfrutaste, ¿no? O empezás a grabar y ya entras como en ese flow de la conversación y demás, y ya está, se te pasa lo que sea que pasaba. Y creo que como la parte está del disfrute, de trasladar esas conversaciones que igual tenemos. Nosotros cortamos de grabar ahora y nos quedamos charlando por ahí media hora más, 20 minutos más. De hecho o antes, ¿no? A veces demoramos en empezar a grabar porque estamos charlando, es como, bueno, dale, pará, grabemos y encaucemos la conversación a la grabación. Entonces, pero si es algo que igual haces o que igual disfrutás, como que el disfrute de fondo también es algo que me parece que ayuda mucho a la constancia, que ayuda a que sea genuino y que ayuda a que salga como algo que es único, que no a todo el mundo le va a gustar, pero que a la persona correcta sí le va a gustar, ¿no? Sí, justo, perdón que te interrumpí. Estaba pensando en eso, que un retema que nos pasa es, ahora estamos en un proceso interno de trabajar temas, de delegar y liberar tiempo porque queremos meternos en unos proyectos. Y el otro día la semana pasada grabamos con Mati, y Mati me estaba contando un libro que está leyendo. El tema es que
Claro, Mati me empezó a contar del libro y es súper importante para Super Hábitos, además de la mejor excusa posible, porque es algo que es importante para los que estamos haciendo más allá del podcast. Y me empezó a contar del libro y algo que me di cuenta que el podcast me hizo, que fue un gran regalo que me dio la vida de podcaster, entre comillas, fue que tuve la obligación de pasar tiempo aprendiendo a preguntar. Que ya quizás con cómo ganar amigos e influenciar a las personas, medio que ya lo tenía, pero sí hubo una época cuando yo hacía entrevistas que me acuerdo que me senté y buscaba podcast de entrevistas y sacaba las listas de preguntas y tomaba como preguntas que funcionaban bien. Entonces decía, esta pregunta, y tuve que hacerme esta pregunta, como ¿qué me interesa a mí? Cuando yo escucho un podcast y pienso, esto es una muy buena pregunta, ¿qué piensan? En mi caso siempre era como cosas muy puntuales, ¿no? Si estaba escuchando a alguien que está diciendo, sí, la clave de emprender es la pasión, métele, ¿no? O lo que estamos hablando recién, ¿no? Sí, la clave es la constancia. Bueno, pero ¿cómo es el proceso paso a paso en el cual vos organizás en Calendar para asegurarte que todos graben? Ese tipo de preguntas, yo decía, pará, esa es la pregunta que yo quiero escuchar. Entonces lo estaba escuchando a Mati y Mati me estaba contando sobre este libro y me dice, sí, porque hay que ordenar estas tareas de esta manera. Y yo le digo, pero ¿cómo está tal cosa? ¿Y cómo está la otra? ¿No? Porque yo estaba tratando de entenderlo. Y de repente fue como, che, Sandy, tenemos que grabar el podcast. Necesitamos grabar el podcast porque se nos va la mañana. Y estamos en este proceso de que no tenemos tiempo. Pero claro, cada vez que nos juntamos a grabar, tenés como ese momento de sentarte en la mesa. Y Mati dice mucho esta frase también de, esto sería muy, muy buen podcast. Que no los grabamos porque en realidad lo estamos charlando antes. O tenemos que cortar la charla antes para de vuelta no quemar temas del podcast. A eso sí es súper divertido. Creo que un principio que está detrás de esto es, de alguna forma, sostener una ficción es un esfuerzo, ¿no? Entonces, sí, a nosotros creo que nos ha servido mucho, y esto se aplica en general, el hecho de definir tus propias reglas y tener claro cuáles son las pautas para hacer las cosas que te funcionan. Una de las pautas, por ejemplo, ya dijimos, ¿no? Fue no editar. Otra de las pautas es obligarnos a ser constantes, que eso nos ayuda a, como decía Lu, el podcast, cuando entras en ritmo, es parecido a ir a entrenar. Cuando ya fuiste a entrenar, en general empezaste a entrenar y te sentís bien, pero te tenés que recordar el ir igual, aunque el día no sea ideal. Y creo que hay un par de pautas más que son preocuparte por ayudar. O sea, no te preocupes por ser perfecto, por sonar cool, por parecer interesante, que son todas cosas que te ponen mucha presión y que quizás no nos salen tan bien, puede ser. Preocupate por ayudar. Si hay una persona, y sabemos a quién le estamos hablando, si hay una persona que está escuchando este episodio, ¿qué es lo que necesita escuchar? Que le va a resultar útil. Decí eso. Pero chicos, ¿cómo regulo qué digo gratis y qué guardo para mis servicios pagos? Regla interna de Super Hábitos, da todo. Siempre dalo todo, no te preocupes que hay más, ¿no? Entonces, nosotros estamos siempre que grabamos los episodios pensando qué es lo más útil que yo puedo decir, no regulando hasta cuánto digo para generar curiosidad para que después tal. Y después lo otro es, no mientas. Que puede sonar obvio, pero no mientas y no digas algo que no estás seguro que es cierto que no hiciste. Y eso de repente te da como una consistencia a lo largo del tiempo sin esfuerzo. Porque obviamente si yo quiero construir un personaje que no es genuino, después para sostener ese personaje de alguna forma tengo que recordar todas las cosas que dije, todas las cosas que omití, todo lo que... En cambio, cuando digo, bueno, no, yo voy a decir las cosas como son, ¿no? Y si un día me siento que fui un papelón, voy a decir ese día fui un papelón. Y si un día me sentí un crack, voy a permitirme decir ese día me sentí un crack. El hecho de darte esa libertad, lo que haces lo hace más liviano, que de vuelta no lleva quizás a los picos, ¿no? de descargas, que sí, quizás si haces un personaje súper controversial, ¿no? Si te esforzás por parecer súper cool y decir todas las cosas que sean llamativas, controversiales, que generen, quizás te da un pico, pero que no te ayuda con la que creo que es para nosotros la reflexión más grande de esto, que es la constancia, el sostenerte a lo largo del tiempo, la longevidad y la salud del negocio, que vienen más desde este otro lugar. Pero está bueno tener esas reglas para recordártelas, y si estás por regular qué vas a decir, por si es demasiado, decilo. Si te está por dar vergüenza algo que tenés que decir, pero sentís que ayuda, decilo igual. Y eso creo que nos ha servido mucho a lo largo del tiempo. Bueno, Mati, tenemos un par de preguntas. Yo no vi el chat, pero veo que hay como se está moviendo la pantalla de Mati, así que interpreto de que sí, de que tenemos conversación ahí. Vamos a... No hay tantas preguntas, así que hay muchos comentarios lindos, historias lindas y frases lindas. Para quienes están en vivo, si nos quieren ir dejando preguntas, ahora después de terminar de grabar, vamos a quedarnos respondiendo un ratito
las preguntas con ustedes. Claro, pero antes de cerrar este episodio quería hacer un bloque de agradecimientos, un par de agradecimientos lindos. Siempre está bueno darlos a los oyentes de la primera vanguardia. Tenemos historias muy lindas. La que yo siempre me acuerdo es la historia de Emi Martínez. Le mandamos un abrazo enorme, que trabajaba en la Policía Federal y viajaba no sé cuánto tiempo en auto y nos escuchaba, y ahora se dedica a hacer que los niños sean felices, y eso me encanta. Todos ustedes que estuvieron en los primeros tiempos, muchas gracias naturalmente. Obviamente, muchas gracias a todos los que nos están sumando ahora. El otro día me escribió un amigo que vive en Europa y me dijo: el otro día escuché tu entrevista y me re emocioné y te quiero contar que me voy a casar y bla, bla, bla. Y yo le decía, el mundo del podcast es tan diverso y hay tanta gente interesante dando vueltas, que vos te sientes un ratito a escucharnos a nosotros, yo lo valoro. Y se lo digo a todas las personas que me encuentro y que me cuentan: yo escuché el podcast. Yo les digo, vos podrías estar escuchando, no sé, hoy en día con la inteligencia artificial podrías estar hipotetizando sobre cómo hablaría un marciano en Marte en un podcast de eso. Y estás acá charlando conmigo y escuchándonos. Es algo que apreciamos, así que muchas gracias por estar ahí. Y como dijimos recién, mucho del podcast ahora ya no somos nosotros, ¿no? Mucho del podcast es nosotros, sí, nos venimos, nos entramos, grabamos, compartimos, charlamos, pero es el equipo que está detrás. Entonces es Gala, es Fran, es todas las personas, Ale en su momento, todas las personas, Enzo Jazz, etcétera. Son todas esas personas que hacen que el podcast sea posible y que hacen que nosotros, en medio de nuestras agitadas vidas de padres jóvenes, podamos separarnos de este espacio. Así que muchas gracias también. Va a seguir habiendo podcast. El otro día, en mi entrevista, Lu me preguntaba cómo desaparece Super Hábitos. Creo que le preguntaste también a Mati. No va a desaparecer Super Hábitos por ahora. Va a haber podcast por un par de años más. Así que se viene más podcast. Se viene el mismo formato, hasta donde yo sé, a menos que estén pensando en despedirme y no me hayan dicho. En algún momento dijimos, bueno, vamos hasta el 1000. Puede pasar que lleguemos al 1000, no lo sabemos. Por lo pronto, 100 más, seguro. Yo creo que llegamos a 1000, ¿eh? Me parece que yo apostaría, yo por el 1000 apostaría. Si quieren estar y si quieren que ustedes ayudarnos para que lleguemos al episodio 1000, algo que pueden hacer es compartir el podcast. Bien, creo que es un buen mensaje para cerrar. Hemos escuchado muchos mensajes muy lindos. Creo que para mí fue muy impactante el evento del ENS Buenos Aires 2023, que fue el primer gran evento que hicimos post pandemia. La cantidad de historias de gente, me operaron y antes de la operación estaba escuchando el podcast, o estuve sola porque me tuve que mudar de país y me agarró la pandemia y escuché el podcast y ustedes me acompañaron. Todo ese tipo de historias nos encantan, y quizás alguien que está escuchando o está necesitando este mensaje. Entonces, si te importa y te parece importante, puedes compartirles este episodio, puedes compartirle cualquier otro episodio que tengas. Ahora hace poco publicamos nuestro top 10 de hábitos. Quizás este es más para los insiders, así que puedes elegir uno. Claro, quizás puedes Uno elegir que se aplique. uno que se aplique, pero bueno, por ejemplo, uno bueno es el top 10 de hábitos. Es un muy buen episodio para gente que está llegando. Así que es eso. Sí. Y obviamente, como para cerrar, antes de que Mati tome la palabra, muchas gracias a ustedes dos, naturalmente, por estar acá siempre, ser parte de este episodio 600. No le voy a poner mucho más énfasis que esto porque vamos a tener un 700 y un 800 y un 900, pero muchas gracias también. Una cosa que iba a sumar, que va un poquito de la mano de lo que decía Santi, pero no está de más decir gracias a todas las personas que a lo largo de todos estos años han dejado una reseña en alguna de las plataformas. El 5 estrellitas en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube. Todas esas cosas, reseñas, comentarios, ayudan mucho a estas cosas y a que el podcast haya llegado a tantas personas como llegó. Espero que todos sepan que nos sentimos muy agradecidos. Y espero que no lo sepan porque lo dijimos hoy. Espero que se note en general que nos sentimos muy agradecidos por tener esta oportunidad de estar acá. De hablar no solo en el podcast, sino leer los comentarios. Leemos todos los comentarios. Al día de hoy los seguimos leyendo. Con el equipo, cada mail que llega los leemos, los procesamos, charlamos. Si llega un mail de alguien que le gusta un podcast, nos enteramos. Estamos todo el tiempo atentos al feedback que viene del otro lado. Nos sentimos muy agradecidos por poder hacer esto, pero nos sentimos, creo que más agradecidos todavía por las personas con las cuales lo podemos hacer. Y eso se hace a toda la comunidad. Es decir, el podcast es lo que es porque también hay alguien que en uno de los eventos te dice: probaron esta aplicación, o te sugiere un libro, o te menciona algún dato interesante, algo que experimentó y vos lo probás también, y ahí va creciendo. Así que, nada, a todas, por todos esos aportes, de vuelta Santi siempre decía esta frase del podcast no existe sin ustedes, sin las personas que están del otro lado, y eso es no es solo cierto por las descargas, es cierto porque este podcast es como es, porque hay personas del otro lado que escuchan, nos mandan cosas, rebotamos y ahí va todo avanzando. Lu, ¿algo que quieras sumar?
No, creo que dijeron todo, me sumo a lo que dijeron. Un agradecimiento y sí, vamos a seguir acá por mucho tiempo, me parece. Bueno, vamos a cerrar este episodio 600. Muchas gracias por habernos acompañado, naturalmente. Nosotros vamos a quedarnos en vivo un ratito para las personas que están conectadas, pero para todos ustedes nos vamos a estar escuchando nuevamente y como hace más de 11 años, el próximo lunes en esto que es el show de Super Hábitos. Chau, chau.